Bienvenidos a la clase de Lean Canvas, el modelo de Lean Canvas o en español el lienzo de Lean Canvas. Este tiene como objetivo establecer unas pautas para que ustedes puedan ir desarrollando su idea de emprendimiento, esto de una manera más ordenada. Entonces, como siempre, iniciemos con lo que es una frase célebre. Decía Henry Ford: si hubiera preguntado a la gente qué quería, ellos me hubiesen respondido caballos más veloces. Eso quiere decir que en muchas ocasiones, en la mayoría de ocasiones, el cliente no sabe cuáles son sus necesidades. Es rol de las empresas y del emprendedor generar esas necesidades, de tal manera de que con la actualización de las tecnologías, con la globalización, con las nuevas tendencias, esto me va a ir indicando cuál es la ruta a seguir con respecto a lo que se le va a ofrecer a los clientes. Muy bien, entonces, ahora bien, con el modelo de Lean Canvas, este es un modelo de negocio, ¿verdad? Y antes de ver este modelo de negocio, hacer una serie de preguntas. Quiero que se pregunten ustedes si tiene una idea de negocio novedosa, si quiere poner esa idea innovadora en marcha, si no sabe por dónde empezar a construirla, o si quiere saber si no va a fracasar. El asunto consta de establecer el modelo de negocio. El modelo de negocio me permite a mí de manera ordenada ir haciendo un estudio no solo de mi producto, sino de todas las circunstancias que se relacionan o que rodean ese plan de negocio hacia un emprendedor. Ahora bien, entremos en materia. ¿Qué es Lean Canvas? Es una herramienta diseñada por Alex Ostenwalder. Hay dos modelos, este modelo de Lean Canvas y un modelo tradicional. El modelo tradicional se va a ver posteriormente, pero al final lo que busca este Lean Canvas, el modelo Lean Canvas de negocio, es brindar una imagen general de su idea de negocio, en su emprendimiento. Y me lleva a una serie de pasos que me van a permitir a mí de manera ordenada establecer algunas pautas importantes para tener en cuenta en el momento de establecer la idea de negocio o el emprendimiento. En este sentido, tenemos, se les presenta acá el modelo de Lean Canvas, una serie, es como decir una matriz en donde ustedes tienen que ir llenando. Normalmente esto se utiliza en una pizarra y con post-it para poder ir anotando en cada eh, pieza de papel cada una de las ideas que yo voy a ir generando. La idea es que este lienzo se enfoca en generar nuevas ideas para o prototipado, y que verifica si el mercado está en busca de esa solución que yo tengo en mente. Entonces, son una serie de aspectos que vamos a irlos viendo uno por uno, y esto lleva un cierto orden. Básicamente el orden es este. Se empieza por el segmento del cliente al que yo quiero alcanzar, y así sucesivamente hasta los 9 puntos. Vamos a verlos, como les decía, más detalladamente, y al final esto lo que me va a permitir es validar esa idea de negocio, ese emprendimiento, de una manera más ordenada. Empecemos con
el segmento de clientes. Recordar que el segmento de clientes se refiere a un producto o servicio que ofrezco, pero debo definir quién es mi cliente, quién es la persona a la cual yo voy a dirigir esa idea de negocio. Debo definir de esos clientes que sufren algún problema y debo detectarlo para poder darle una solución. La idea es que todas las personas o organizaciones, yo les pueda crear a través de mi idea un valor agregado que permita mantenerlos y que compren mis productos. Ahora bien, empecemos por dar un poco de explicación de quién es mi cliente. Y cliente no es solo la persona a la que yo le vendo o la que me compra, sino también hay que analizar los interesados de ese producto o servicio que yo estoy tratando de brindar. Entonces, dentro de eso, ese análisis de los interesados, yo debo distinguir aspectos como los grupos tanto a lo interno como a lo externo, quién es mi cliente interno dentro de la organización, quién es el cliente externo o lo que se conoce como el cliente final, si es público o es privado, si es pagando o no pagando, si tiene un beneficio o hay algún inconveniente. Distinguir esos tipos de grupos. Y también dentro de esos interesados yo debo clasificarlos de acuerdo a sus intereses. Son personas que codeciden, cooperan, copiensan o es solo del punto de vista de informar. Para que les quede un poco más claro, aquí les dejo esta herramienta que es solo poner ahí de mi producto, tengo que tomar en cuenta este tipo de personas que están interesadas. Dentro del sistema, al sistema le vamos a llamar la idea de negocio. Yo debo de pensar los clientes directos son aquellas personas o los interesados directos son aquellas personas que codeciden o cooperan en ese sistema, o sea, en ese producto. Esos son los directos, pero también yo debo clasificarlos con una parte externa, no solo la parte interna, sino la parte externa. Cómo es la naturaleza o el ecosistema o la salud pública de que mi cliente o cuáles son desde este punto de vista los clientes que son directos, los que tengo que tenerlos en mente o que solo tengo que informarlos. Esos son los 3 niveles. Codecidir y cooperar, que son los directos, un nivel un poquito más separado, que son los que tengo que pensar en ellos, y otros que solo tengo que informar. Vamos a ver, un ejemplo sería el siguiente. Si yo soy una empresa que hace carros, entonces los que codeciden y cooperan los interesados serían relacionados con el cliente que me va a comprar mi carro. Pensemos un carro eléctrico, entonces ahí estoy generando personas que me vayan a comprar. Pero también gente que un interesado que tengo que pensar a la hora de realizar mi producto, serían los mecánicos, por ejemplo, ¿verdad? Si el espacio donde va el motor cada vez lo voy haciendo más pequeño, para estas personas que no son los clientes directos, yo tengo que establecer qué es lo que piensan ellos. En este caso, como les decía, el mecánico. ¿Por qué? Porque si hay un problema de motor y hay que darle mantenimiento, entonces hay que sacar el motor porque del todo, y eso requiere trabajo y mucho esfuerzo, porque no hay suficiente espacio, y eso es lo que están teniendo ahora los modelos más modernos de los carros. Y gente de informar, por ejemplo, es a las agencias a las agencias automovilísticas, que los tengo que mantener informados, ¿verdad? De todas las formas que tiene el carro o las características del carro. Entonces, aparte de definir los niveles de interesados, también tengo que tomar el carro,
en este caso es el producto, tengo que tomar en cuenta cómo afecta el carro en la naturaleza, impacta el ambiente. Por ejemplo, si son eléctricos, estoy tratando de no impactar el ambiente. Eso me permite una ayuda a la salud pública por la contaminación, evitar contaminación por los carburos, si fuera de carburo, etcétera. Las políticas, entonces aquí yo tengo que decir, al ser eléctricos, en el caso de Costa Rica, hay toda una normativa de pago de marchamo, para poder parquearse, de poder transitar en días que no le corresponde a la placa, etcétera. Una serie de aspectos que tengo que ir estableciendo, y también al mercado y los suplidores, ¿verdad? ¿Quiénes son los que van a comprar las baterías ya usadas? ¿Qué voy a hacer con las baterías, etcétera? Entonces, con esta herramienta estoy tomando el producto bajo un esquema mucho más amplio que solo tener en cuenta al cliente que me está comprando el carro, sino tengo que tomar en cuenta otros actores de ese sistema. Ahora bien, de acuerdo a toda esa clasificación que hicimos, la idea es ir generando una tabla parecida a esta, donde me permita establecer cuál es el nombre de la persona o el cliente que voy a hacer, o el interesado, cuál es el rol, cuál es el contacto, las necesidades, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses y motivaciones. Y aquí, en cuanto a la motivación, es qué cercanía hay, influencia, el poder, el impacto, etcétera. Y también necesidades, tendría que ver qué pasa si hay casos de necesidades que hayan conflicto. Ok, el precio del eléctrico, dónde voy a abastecerlo, cosas así. ¿Qué necesidades tiene ese producto extra con respecto a cada uno de los interesados que vimos y que se explicaron en la parte anterior? De tal manera que en el contexto me permite a mí aportar un significado para la empresa. Así es los clientes, todo el aspecto de los actores que tienen que ver con mi producto. Aquí está la empresa, y hay que tener aspectos de un contexto cercano a esa empresa y un contexto a las afueras del sistema que estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, el carro, el sistema es todo lo que tiene que ver con suplidores, el distribuidor, competidores y clientes. Estos son los que van directamente, y ese es el entorno más cercano a la empresa o al producto que yo quiero ofrecer. Pero también hay aspectos, como les decía, macros que debo de tomar en cuenta, y eso es parte de la clasificación que les acabo de explicar en las filminas anteriores: la parte económica, la parte legal, tecnológica, ecológica, etcétera, social. Eso es en cuanto al segmentación de mercado. Ahora bien, el segundo paso dentro del lienzo es el problema. Yo debo, una vez que establezco a quiénes son los clientes que quiero dirigirme, entonces el punto importante acá radica en esos clientes, qué problema tienen. Entonces, en el lienzo ustedes van a escribir al menos 3 problemas principales que ese producto que yo estoy pensando va a resolver al cliente. En ese sentido, volvemos a lo que se conoce como la jerarquía de Maslow. La jerarquía de Maslow, de necesidades de Maslow, es de ese problema de parte del cliente, viene varios niveles: un nivel de fisiología, seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización. Entonces, cada uno de estos niveles, conforme el producto que yo estoy ofreciendo, en cuál de estas categorías cae, y entre más arriba sea la categoría de la solución que estoy tratando de dar, entonces así va a ser más el precio, o no solo el precio, sino el valor agregado que le estoy dando al cliente. No es lo mismo necesidades, por ejemplo, de comida, que es la fisiológica, de comer, que por ejemplo el costo de un título de maestría, por ejemplo. Entonces ahí esto también tiene que ver con cuáles necesidades estoy tratando de satisfacer a mis clientes con el producto que estoy desarrollando. Eso es en cuanto al problema. El número 3 es establecer el flujo de ingresos.
El flujo de ingresos tiene que ver con con mi idea, cómo voy a ganar ese dinero. ¿Por qué mis clientes me van a pagar por el producto que les estoy ofreciendo? Entonces aquí hay que dejar en claro cuáles son los mecanismos de precio eh, que, que voy a obtener para la hora de vender mi producto. Esto tiene que ver con, va a depender de lo anterior, del problema, la necesidad que yo estoy tratando de solucionar con respecto al grado de valor. Si es muy básico o por el contrario es muy elevado, ese valor que le estoy dando a través del producto que estoy ofreciendo. Aquí se dan aspectos en los flujos de ingresos, se dan aspectos, por ejemplo, donde ustedes tienen que anotar algunos aspectos relacionados con los ingresos. Por ejemplo, lo voy a hacer a través de la compra, la suscripción o alquileres. La estrategia de recurrencia es el nivel de retención de mi cliente. Si yo estoy, ¿cómo voy a hacer para mantener mi cliente fiel y que no se vaya a la competencia? Tienen que haber aspectos, por ejemplo, de margen comercial, que esto es el margen, se le llama también margen de contribución, y son los que determinan el nivel de ventas, beneficios y ganancias que va a tener la empresa, o el producto que estoy ofreciendo, qué valor a mi cliente va a tener. También existen las barreras de salida, que en cuanto a barreras de salida son para que me van a afectar el flujo de ingresos. Están, por ejemplo, estas barreras tienen que ver con lo que impide o dificulta a un cliente abandonar la relación que tiene con mis productos. Entonces tiene que ver que la marca, el servicio que yo les estoy dando, entonces cómo, en otras palabras, es aquello que con el que yo voy a atraer, a mantener siempre a mi cliente comprándome a mí y que no se vaya a la competencia. Luego tenemos la proposición de valor único. Esto significa que es el beneficio diferencial que ofrece mi producto o servicio con respecto a lo que otras personas, competidores, están ofreciendo. Es ese elemento diferenciador en los que voy a hacer que el cliente se interese por el servicio o el producto que yo estoy ofreciendo para solucionar una problemática de ese cliente. Un ejemplo de esto es el aspecto de valor agregado. Aquí un pequeño ejemplo es que los japoneses, por ejemplo, pagan 18 centavos por el metal que tiene el micrófono. Los japoneses compran la materia prima, el metal, y lo transforman, lógicamente le agregan otras cosas, ¿verdad? Esto es solo un ejemplo. Y después lo venden con un valor mucho más importante para el cliente, que se convierte en el micrófono. Entonces, de 18 centavos que se pagaba por una materia prima, al final el micrófono cuesta, por ejemplo, $2,000. Entonces, vean la diferencia, y todo depende de ese valor agregado que yo le esté ofreciendo a mi cliente con el producto que le estoy tratando de solucionar uno de sus problemas. La proposición única también, entonces, en este caso, a la hora de que ustedes están llenando este campo en el Lean Canvas, deben tener claro de qué es lo que su empresa va a ofrecer para solucionar los problemas detectados por el cliente, por ustedes, pero hacia el cliente. Entonces, se recomienda que ustedes escriban en estos post-it o en los papelitos una frase clara y sencilla, simple y sencilla. Y en función de, pregúntense ustedes, mi producto, ¿qué lo hace especial? ¿O cómo voy a ayudar a los clientes a solucionar ese problema? Y recuerden acá lo que vimos anteriormente sobre el círculo dorado. No es solo ofrecer el qué, el cómo y el por qué,
sino es empezar, darle vuelta a esta secuencia y más bien empezar por el por qué. ¿Por qué quiero yo ofrecer el producto? ¿Cuál es la solución? ¿Qué aspecto motivacional voy a ofrecer a mi cliente para que me compre a mí y no se vaya a la competencia? No es solo ofrecer el producto, sino tiene que haber algo de emoción, que tiene que indicar, mover a la persona a una emoción. El ejemplo que les había puesto es el de Coca-Cola. Coca-Cola no vende Coca-Cola, Coca-Cola vende felicidad, por ejemplo. Entonces son frases pequeñas, simples y fáciles de recordar que ustedes le van a resolver un problema a su cliente. Entonces, implícitamente yo estoy diciendo que si tomo una Coca-Cola voy a ser feliz, ¿verdad? Eso es lo que trato de vender a mi cliente. Entonces vengo con la solución al problema, y esto es materializarlo. Esa solución implica la materialización a través de un producto o un servicio. ¿Cómo yo voy a llegar a establecer esa idea que le permita solucionar el problema que tiene mi cliente, ¿verdad? Importantes cosas a considerar es centrarse en desarrollar características de su producto que permita dar solución a los problemas detectados. Entonces, escriban 3 características de acuerdo a esos 3 problemas que se plantearon en la etapa anterior de problema, y que así es como voy a solucionar esos problemas. ¿Okay? Eso ahí ya estoy empezando a establecer ese aspecto diferenciador que le va a decir a mi cliente, venga, cómpreme a mí, no se vaya a la competencia. El otro que sigue son los canales. Esto es cómo voy a hacer yo para llevar el producto de donde lo estoy, o servicio donde lo estoy ofreciendo, hasta las manos del cliente. ¿Qué canales voy a utilizar para comunicar? Y esto tiene que ver para pensar no solo en clientes que ya tengo o que voy a tener en el futuro. Entonces aquí es importante considerarlo el concepto de cadena de valor. Entonces, básicamente la cadena de valor tiene que ver con no solo ver a lo micro, sino tener una vista más a lo macro, en donde no es solo decir cómo el cliente va a llevar, la empresa va a llevar el producto al cliente final, sino cómo va a ser esa distribución. Va a ser por carro, por camión, por avión, utilizando una empresa como Amazon, y también tengo que tener en claro cómo me va a afectar a mí la entrega de esa materia prima, que va a ser la que yo voy a transformar para enviársela al cliente. Entonces tienen que ver también aspectos de cómo establecer las necesidades del canal con el cual yo me voy a proveer de nuevos productos o nuevos servicios. ¿Ok? Básicamente eso. Y tiene que ver con todo el proceso de compra, no solo el cliente, sino la distribución y los suplidores. A eso se le llama cadena de valor. Otro aspecto clave es establecer precisamente métricas, indicadores que me permitan a mí saber cómo lo estoy haciendo, medir el desempeño. Esto es lo que se conoce como Key Performance Indicators, o indicadores claves de desempeño. Estos indicadores es cómo estoy midiendo el rendimiento de mis procesos internos, cómo los voy a medir. Entonces, por ejemplo, con las fotos que estamos presentando acá, como un carpintero, ¿cuáles son los indicadores de un carpintero para saber si está siendo productivo o no en su producción de muebles, por ejemplo? O una floristería, ¿cuáles son los indicadores?
¿Cuáles son indicadores, por ejemplo, fundamentales para un restaurante o para también una repostería o una panadería? Todo eso es importante tenerlo en cuenta porque si no medimos, lo que no se mide no se mejora. Y entonces de ahí la necesidad de establecer algunas métricas importantes para saber cómo voy a ir guiándome en si lo estoy haciendo bien o si lo estoy haciendo mal. El otro aspecto es la estructura de costos que yo debo establecer cuáles son los gastos y costos que yo estoy obteniendo o que yo voy a hacer cuando esté ya implementando mi emprendimiento. Por ejemplo, gastos de personal, cuánto voy a pagar si contrato a personas o si más bien voy a subcontratar alguna parte del proceso. ¿Cuál es la compra? ¿Cuánto es los gastos de materia prima? ¿Cuáles son las materias primas que necesito y cuáles son sus gastos? ¿Voy a alquilar o es en mi casa? Voy a tener patentes, voy a necesitar materiales de oficina, la parte logística, el pago de fletes, o cómo lo llevo a los almacenes, voy a tenerlo en página web, cómo van a hacer las redes, la parte de marketing con las redes en la parte de marketing digital, voy a utilizar tecnología, en fin, todo eso tiene costos y eso tengo que irlo estableciendo para determinar cuánto es el monto de dinero que después voy a necesitar. Y al final voy a tener también una casilla donde voy a poner esa ventaja única o especial. Anteriormente habíamos puesto 3 características para los 3 problemas que habíamos establecido, pero ¿qué es lo que hace difícil de imitar mi producto por parte de la competencia? El trato, una parte de la receta, un diseño exclusivo, lo patentizo, ¿verdad? Entonces son algunas cosas que van a ser diferenciador y que va a costar copiar por parte de mis competidores. Y con esto terminamos lo que es el lienzo de Lean Canvas. Muchas gracias.